Gracias. Bueno, bienvenidos. Espero que aprecien el hecho de no tener que haber salido a cruzar la facultad en medio de la lluvia. Pero bueno, ahora está más tranquilo igual. Bueno, vamos, mientras van entrando más personas, vamos preparando la clase práctica que vamos a ver hoy. Por supuesto, quien quiera puede prender la cámara, no hay ningún problema. Cuando conversamos, si no quieren prenderla, tampoco hay ningún problema. Luego, ahora cuando proyecte el Excel, hagan como quiera. Quien quiere tener la cámara prendida la tiene, quien no, pero bueno, vamos a estar viendo el Excel, así que no cambia mucho. Quien quiera preguntar algo, no hace falta que levante la mano virtual que tiene la aplicación, puede directamente interrumpir. De hecho, es mejor que interrumpa y pregunte, porque cuando estemos presentando el Excel no voy a poder estar viendo si levantan la mano o no. Así que, sin ningún problema, cuando gusten, pueden preguntar. Mientras va entrando el resto de la gente, les voy preguntando yo a ustedes, ¿alguna duda? ¿Algo para consultar antes de arrancar? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario o pregunta? Profe, yo quería preguntar si hay posibilidades de grabar la clase, porque lamentablemente estoy sin luz y capaz se me corta el teléfono. La clase va a ser grabada. Ahora, cuando arranque la clase, concretamente la voy a grabar. Si me olvido, háganme acordar. Y luego la voy a subir a la plataforma. Sí, por supuesto. Perfecto. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? Algo que tenga que ver con lo que sea. Si es con estadística, mejor. Bien. El Excel que vamos a trabajar hoy lo subí hace un ratito, hace unos minutos, lo subí a la plataforma, ahí en la parte de materiales práctica, bajo el título. El Excel se llama Para clase 8 del 2 del 2024. Si alguien quiere ir trabajando a la par, puede descargar ese Excel y trabajar mientras vamos haciendo, para ir practicando. Y bueno, listo, ya vamos arrancando con la clase. Vamos a ver si podemos hacer una aplicación de lo que estuvimos viendo, de lo que es la estadística descriptiva. Perdón, voy a grabar la clase, dije, ya me estaba olvidando. Ahí está. Decía, vamos a ver si podemos hacer en la práctica una simulación de lo que estuvimos viendo, un análisis descriptivo, una aplicación de la estadística descriptiva. Como estuvimos viendo en las clases anteriores, todo esto comienza con la recopilación de los datos. Datos que vimos que podían ser primarios o secundarios. En este análisis vamos a tener los datos secundarios. ¿Por qué? Porque esto, el Excel que vamos a poner ahora, la base de datos que vamos a poner ahora, es un relevamiento que alguien hizo, no sabemos quién, sobre una serie de videojuegos. Es decir, vamos a suponer que tenemos una empresa o que nos contrató una empresa que piensa lanzar un videojuego al mercado. Entonces, bueno, la expectativa está en cómo nos irá con el lanzamiento del videojuego. Por supuesto que tenemos algunos requerimientos. Tenemos una ganancia requerida por parte de la empresa, por parte de quien nos contrata, para ver si conviene o no lanzar un videojuego, porque uno a veces tiene una fantasía de que quizás los videojuegos, uno saca un videojuego y hay un montón de descargas, un montón de compras, y facturamos mucho, o no sé cuál es la fantasía de cada uno, cuál es la realidad. Vamos a ver si podemos encontrar, con algún análisis descriptivo, algunos datos, o de los datos que tenemos, algunas características, alguna información de si es rentable o no lanzar nuestro videojuego o un videojuego. A ver hasta qué punto podemos ir incorporando a los datos, podemos ir entrando en el análisis y ver hasta qué tanta información podemos sacarle a esos datos. A ver si nos alcanza o no para tomar una decisión. A lo mejor no nos alcanza, o a lo mejor no nos alcanza para una decisión, pero nos sirve para aclarar el panorama
para tener un poco más en claro cómo es ese mercado. Uno, no sé si ustedes tienen idea cuánto es una descarga normal de un videojuego que se lanza al mercado. Hablamos de un videojuego pago, por ejemplo, ¿no? Si tendrá, no sé, 100 descargas, 1000 descargas, 100.000 descargas, 1.000.000 de descargas, 10 millones de descargas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto precisamos? ¿Cuánto hay que descargar para poder ser rentables? Entonces vamos a tratar de hacer ese análisis. Entonces les decía, conseguimos una base de datos con la información de 791 videojuegos. Una base de datos, una muestra importante, una muestra bastante grande, 791 videojuegos. Bueno, vamos a ver qué análisis podemos hacer con eso. Voy a compartir el Excel, el que tienen ustedes, el que tienen ustedes ahí, que ahora que me doy cuenta lo cerré para poder cargarlo, así que lo tengo que abrir de vuelta. Bien, ahí está abriendo. Ahora voy a compartir toda mi pantalla para poder tener acceso a todas las... Para tener acceso no, para que se puedan ver, para que ustedes puedan ver todas las funciones de Excel, porque si comparto solamente una ventana, los emergentes no se ven. Ahí está abriendo todavía el Excel. Y sigue abriendo. Bueno. ¿Era el ejercicio de utility por las dudas? No, ¿Me no, el nombre? no, no. El ejercicio que está en la plataforma dice para 8/02/2024. Es decir, para el día de hoy. No sé si se entendió. Para clase del 08/02/2024. Para clase 08/02/2024 se llama el archivo que no termina de abrir. Nunca vamos a cerrarlo, abrirlo de vuelta por las dudas. A ver ahora. Ahí está. Creo. Bueno. Estuvo abierto hasta recién, lo cerré para poder subirlo a la plataforma. Problema de Excel. Perdón, fui al administrador de tareas para ver si hay algunos archivos molestando ahí. ¿Lo tiene el archivo o quiere que se lo enviemos ahora por chat? No, lo tengo, de hecho lo tenía abierto, lo cerré para poder subirlo a la plataforma, porque si está abierto no sube, y ahora no lo puedo volver a abrir, pero ahí entré al administrador a ver si puedo ver de algún conflicto con Excel. A ver ahora. No es normal que pase esto, pero puede pasar. Ahí está. Ahí está abriendo Excel. Y a ver ahora si abro. Ahí está.
Bien, ahí abrió. Ahí les comparto. Les comparto. Bien. Bueno, acá están viendo ustedes ahora la planilla de Excel. Acá tenemos los videojuegos. Esta es la base de datos. Fíjense que hay 791 juegos, hasta la fila 792, son 791 videojuegos. Acá tenemos el nombre del videojuego, Zombie Playground, New Moria, Speedrunner. Y acá tenemos las descargas. Fíjense, esta base de datos tiene datos numéricos, datos cuantitativos y tiene también algunos datos cualitativos, categóricos, ¿no? Los datos cuantitativos tenemos aquí las descargas. Las descargas las podemos considerar como si fueran las ventas, ¿no? Se supone que cada vez que un usuario descarga el videojuego, puso el número de la tarjeta de crédito y compró el videojuego. Fíjense, el Zombie Playground tuvo 11.299 descargas, este New Moria tuvo 234.000, Speedrunner tuvo 1 millón y pico de descargas. Acá hay uno de 2 millones, casi 2 millones y medio de descargas, 1 millón de descargas. Seguro tiene muchas descargas. Hay uno por acá que ve, por ejemplo, este Rocket League tiene 4.419.000 descargas. Hay juegos con muchas descargas, pero también hay otros que tienen pocas descargas. Acá hay uno, SeaWorld tiene 897, este tiene 535. A simple vista hay cierta variabilidad, pero uno puede ser optimista y pensar que va a tener muchas descargas con sus videojuegos. Entonces, habría que ver si esa idea es consistente o no. Entonces, la base de datos tiene el nombre de los videojuegos, la cantidad de descargas o ventas. Luego tiene la fecha de lanzamiento del videojuego, ¿no? 27 de julio de 2015, 23 de febrero del 16. Tiene un dato que puede ser interesante en el análisis futuro, que es la edad del videojuego. Esto sería cuánto tiempo pasó desde que se lanzó hasta que se midió la cantidad de descargas, ¿no? Se lanzó en julio de 2015 y en 1.43 años, es decir, no sé, unos 16, 17 meses, tuvo 11.200 descargas. Este tiene menos de un año y tuvo 235.000. Luego tenemos el precio, acá está medio el precio, tenemos el precio inicial, el precio al que se lanzó el videojuego. Esto es otra variable numérica, otra variable cuantitativa, pero parece un poco más homogénea. Fíjense, 14.99, casi todos, 14, 19, 12, están todos más o menos en un rango que no parecería muy grande, ¿no? Este es el precio inicial, el precio de lanzamiento. Luego hay otra variable que es el precio final. Algunos videojuegos le cambian, tienen un precio de lanzamiento y luego a medida que va pasando el tiempo, cambian ese precio como una estrategia de ventas. A lo mejor lo mantienen o a lo mejor lo bajan a ver si una vez saturado cierto segmento del mercado pueden seguir vendiendo. Y luego una serie de variables categóricas, como si el juego corre bajo plataforma Windows, sobre plataforma Linux, si es un juego de single player o de multiple player, si no sé cuál es esto, no entiendo mucho videojuegos, otras categorías, acá, algunas variables categóricas que pueden servir o no del videojuego. El sitio web del videojuego, bueno, esta es la base de datos con la que tenemos. Y también sabemos, la empresa nos dice, la empresa armó un cash flow, ¿no? Un flujo de fondos, la empresa que nos contrata, en el cual vamos a trabajar con este año, que es el año que estamos trabajando, no importa tanto el año, pero este año, donde tenemos el cash flow que va a depender el ingreso, por supuesto, de las ventas, o sea, la cantidad de ventas que hagamos, la cantidad de descargas. La empresa decidió que el videojuego va a tener un precio de lanzamiento de $20, por lo tanto, depende de las ventas, si tengo 1.000 descargas, tendrá
una facturación de 20.000, hay una serie de gastos administrativos, por ejemplo, tenemos una serie de gastos, digo, ¿no? Gastos administrativos, gastos comerciales, tenemos el EBIT, luego tenemos, bueno, los impuestos, etcétera, etcétera. Hasta acá tenemos unos gastos en los gastos administrativos también tenemos el gasto en desarrolladores, ¿no? Hay un gasto de desarrollo que está previsto por ahí, que está armado acá, todas son cosas que no nos interesan a nosotros, pero está armado para ver cuánto debemos vender para que el proyecto sea viable. Acá está, esto surge, el gasto de desarrolladores surge de estas celdas que están acá, de la cantidad de horas por el costo de las horas, etcétera, etcétera, dentro de lo que es los gastos corrientes. Para llegar finalmente a un valor presente neto, a un VAN, para ver si el proyecto es viable o no es viable. Obviamente, lo primero que debería pasar para que sea viable es que este valor presente neto sea positivo, ¿no? Para que el VAN sea positivo, para que el proyecto sea viable, o lo que es lo mismo que la tasa interna de retorno sea mayor que el costo de oportunidad. Pero bueno, eso va a depender de las ventas. Por supuesto, con 1.000 ventas tenemos una pérdida de $107.000. Si logramos vender o descargar 15.000, seguimos, ya tenemos una ganancia de 51.000. Y así podremos buscar el punto de equilibrio. Pero vamos a ver cuánto esperaríamos vender de esos videojuegos. Entonces, lo primero que parece interesante analizar es cuántas descargas podemos esperar. Cuántas descargas podemos esperar tomando como base del pasado, estos 791 videojuegos y sus descargas. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Díganme, por favor. Bueno, ¿qué se les ocurre que podríamos buscar primero? ¿Qué harían ustedes? La media. La media, interesante. ¿Qué te daría la media? Por supuesto, del promedio de descargas, pero sería que, como hablábamos ayer, ¿no? que quizás con un promedio... Un estimado. Claro, un estimado, como es un valor central, un número representativo de, a lo mejor podríamos pensar cuánto videojuego se espera como valor esperado. Ustedes saben que la media es un concepto similar al valor esperado. ¿Cuánto podríamos, como número central de esa muestra, cuál es el número que representa una descarga promedio? Entonces podemos pensar que estamos dentro del promedio. Excelente. Pero ayer veíamos que la media, que la podemos sacar, ¿no? Ustedes saben que existe la función de Excel, podremos sacar la media aritmética. Está la función de Excel que se llama promedio. Uno sabe que puede poner la función, buscar la función, si la más o menos la conoce, pone igual el nombre de la función, si no la conoce puede ir y buscar en fórmulas, y dentro de las fórmulas estadísticas tratar de buscar el promedio, o también puede apretar la F de X y buscar dentro de las fórmulas estadísticas el promedio, y si está un poco más canchero pone igual promedio, o igual va buscando más o menos, si se acuerda cómo era, promedio. Y podremos calcular el promedio, ¿no? Pintamos toda la serie o la escribimos, podemos pintarla o escribir B2, B792, que es el rango donde se encuentra el promedio, y nos da más o menos el promedio de descargas. Que vemos que ese promedio de descargas, no, o sea, vimos al principio que teníamos juegos que descargaban 230.000, 1 millón, 2 millones, había uno de 4 millones, había algunos poquitos. El promedio ya es algo un poco menor, si uno tiene la fantasía de lograr 1 o 2 millones de descargas o cientos de miles de descargas, a lo mejor se le queda un poquito lejos. El promedio me está hablando de 55.000, bastante por debajo. Podremos ver si el promedio nos sirve, ¿no? 55.472, voy a copiarlo, si lo ponemos acá,
como número, ¿no? 433 nos daría una facturación, nos daría un ingreso de $500.000. Parece que, aunque el que tenía fantasía de 1 millón, 2 millones, 4 millones, se queda muy lejos, con un promedio que está muy por debajo de lo que esperábamos, pero haría que sea viable. No sé cuánto sería el requerimiento de la empresa, a lo mejor la empresa tiene un requerimiento de 1 millón para hacerlo, pero al menos tiene un van positivo, ¿no? Entonces, está bien lo del promedio. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos confiar en este promedio o no podemos confiar en este promedio? No, no podemos. ¿Por qué? Porque tiene valores que hay algunos que son como muy diferentes a los menores, por decirlo de alguna forma. Los extremos son muy... A ver, ya te digo. Está bien lo que estás diciendo, vuelvo al Excel, está bien lo que estás diciendo, pero ¿estás seguro? ¿Tu golpe de vista de los 791 juegos te logró mostrar eso? ¿O podríamos buscar alguna justificación? O sea, tenemos que explicar al directorio que no es confiable, convendría mostrar algo. Sí, lo vi más que nada porque tenés una descarga que era de, no sé, 533 para un juego y después otro se iba a 4 millones. Sí, es cierto, a simple vista parecería. Pero si tuviéramos que justificarlo ante el directorio, tenemos algunas medidas. Bueno, se puede ir a análisis de datos y aplicar la estadística descriptiva, y ahí sacar, bueno, la media, bueno, la mediana. Bueno, desvío. está muy bien lo que decís y lo vamos a hacer, pero previamente a eso, vamos a decir que lo que estaba diciendo yo específicamente, como vimos en la clase de ayer, para ver si el promedio o la media aritmética, que es lo mismo, es confiable, es representativa o en términos técnicos es homogéneo, la muestra, había una o dos herramientas que podíamos utilizar. ¿Se acuerdan cuáles son? El coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, muy bien. Y para calcular el coeficiente de variabilidad, ¿qué tenemos que conocer? La varianza. El desvío estándar. La varianza o el desvío estándar. Excelente. Todas funciones que podemos calcular. Podemos calcular el desvío estándar. Bueno, hay que poner igual, ¿no? Podemos calcular el desvío estándar. Está por ahí, el desvío estándar muestral. O podemos calcular la varianza. La varianza muestral, la varianza o la covarianza, lo que haga falta. Tenemos todas las funciones. Pero recién decía Leonardo, creo que era, que hay una pequeña macro, una pequeña o gran, como quieran, macro, que Excel tiene instalada siempre, se le instala por defecto, pero no está habilitada hasta que la usen. Y si vieron los videos, saben de qué estamos hablando, de la macroanálisis de datos, y también en los videos está la forma de habilitarla. Vamos a hacerlo. Yo acá la tengo, es esta, ¿no? Vamos a la pestaña de datos y tenemos el análisis de datos y el solver también, que lo puse porque lo vamos a utilizar. Si nunca lo usaron, en su Excel cuando ponen datos, este botón va a estar vacío. Hay que habilitarlo. ¿Cómo se habilita? Bueno, tenemos que ir a archivo. Dentro de archivo tenemos que ir a opciones. Cuando se abre este cuadro, tenemos que ir a complementos. Dentro de complementos está por defecto los complementos de Excel, los que vienen con Excel, ponemos IR. Y aquí me da la opción de estas 4 complementos. Yo tengo instalados los que voy a utilizar, que son la herramienta para análisis y el solver. Ustedes, si no lo hicieron nunca, esto no está marcado y cuando se ponga a aceptar, esto va a desaparecer. Y así tienen el Excel los que no lo usaron nunca. Aparece dentro de la pestaña de datos, no aparece nada acá. Entonces, para que aparezca, ¿qué hay que hacer? Lo que hicimos recién. Archivo, opciones, complementos de Excel, IR, y marcamos los que nos hace falta. En este caso, las herramientas para análisis. Voy a agregar el solver, y si lo están haciendo ahora, háganlo porque vamos a usarlo en breve.
aceptar, y acá va a aparecer el análisis de datos y el solver. Entonces, el análisis de datos es una macro. Ustedes saben que una macro es un conjunto de funciones de Excel, ¿no? Es una especie de programita hecho con las mismas funciones de Excel. Esta macro, la que vamos a usar nosotros, acá hay un montón de macros, todas de estadísticas, ¿no? Análisis de varianza, que lo vamos a usar en este curso, covarianza, estadística descriptiva, que vamos a usar ahora. El histograma, que si vieron los videos van a encontrar que explico cómo se utiliza. Hoy lo vamos a utilizar a lo mejor más sencillo. Tenemos la regresión, la vamos a utilizar todo el tiempo en un par de semanas cuando hagamos el modelo de regresión lineal simple y múltiple. Tenemos unas cuantas herramientas estadísticas que transforman a Excel en un buen software para estadística, ¿no? Con las limitaciones que estuvimos hablando. En este caso lo que vamos a utilizar es estadística descriptiva. En estadística descriptiva aceptamos y se abre un pequeñísimo cuadro de diálogo donde me pide los datos para hacer el análisis descriptivo. Entonces me pide primero el rango de entrada, es decir, dónde están los datos que vamos a analizar. Nosotros los datos podemos copiarlo o podemos escribirlo. Va de la celda B1 a la celda B792. Lo podemos escribir o pintar. 792. Fíjense que yo acá no le puse el título. Si no le pongo el título, dejo desmarcada esta columna y me lo analiza. Si yo lo marco con título, que lo podría hacer de la celda, en lugar B2, de la celda B1, estoy marcando también el título. Entonces tengo que avisarle a Excel que la primera fila es un título, porque si no va a dar error, porque va a tratar de analizar esta fila y no tiene números. Y al revés, si no marco esta fila y marco título, va a tomar el primer valor como un título y me va a dar un resultado erróneo. Entonces lo utilicé, tomé la columna con título incluido, le avisé a Excel que la primera fila es un título y ahora tengo que ver dónde quiero que aparezca este resultado. Lo puedo poner en algún lugar de la hoja, el que decida, o en una hoja nueva. Lo voy a poner en una hoja nueva porque la hoja está muy llena de cosas. Lo único que me falta pedirle es que quiero que me haga, y le voy a pedir que me haga un resumen de estadísticas. Marcamos el rango de entrada, le avisamos si hay o no rótulos y pedimos dónde aparezca y qué queremos, un resumen de estadísticas. Aceptamos y aparece un resumen de estadísticas. Un montón de medidas que se llevaron gran parte de la materia anterior, de estadística 1, que salen rápidamente. La media, esta que habíamos sacado recién, daba 55.472, a nosotros nos había dado lo mismo, seguramente, porque es la misma función, ¿ves? 55.472. El error típico todavía no lo hemos utilizado. La mediana y la moda. La mediana, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer, ustedes lo vieron antes en los videos, es el valor que divide la muestra en dos partes iguales, ¿no? Quiere decir que la mitad de la muestra, la mitad de estos videojuegos, tuvo menos de 6.636 descargas. Y la mitad tuvo más de 6.636 descargas. Es decir, el 50% de los videojuegos no llegó a 6.636 descargas. Fíjense qué lejos que está de la media, 55.000 descargas, y ni hablar qué lejos que está del videojuego que más descargó, 4 millones y pico. Entonces ya la fantasía de un videojuego que descarga mucho desapareció. La media nos parecía mucho menos que lo que descarga mucho, pero podía ser aceptable. Pero ya no sé qué tan confiable es porque la otra medida de tendencia central que estamos analizando, que es la mediana, me está dando una diferencia bastante grande, bastante por debajo de la media.
me está diciendo que la mitad de los juegos no llega siquiera a 6.636 descargas. La moda o modo, bueno, da 1076. Es el valor que más veces se repite. No debe ser un valor muy importante en este análisis porque el modo, moda, cobra importancia cuando tengo los datos agrupados. Cuando los datos están sin agrupar, es casi casualidad que dos juegos tengan la misma descarga. Podría haber dado vacío. No le vamos a dar mucha bolilla. Pero sí acá aparece lo que estábamos buscando. La varianza y su raíz cuadrada, que es el desvío estándar, o el desvío estándar y su cuadrado, que es la varianza. Es decir, cuánto se desvían en promedio los valores de la media. Tenemos una media de 55.472 con un desvío de más o menos 259.000. Es una barbaridad. Si hago el límite inferior de ese intervalo que dije recién, 55.000 menos 259.000 me da negativo. No puede haber descargas negativas. Quiere decir que, como sospechaban ustedes que estuvieron diciéndome, y sí, hay una gran variabilidad. Hay una gran variabilidad. Daniel, un segundo, una cosita, antes de que sigamos avanzando. Entonces, para entender bien la diferencia entre mediana y media, la mediana entonces es el valor que divide entonces la muestra en dos partes iguales, entonces tenés de todos esos números con descargas, tenés la mitad que no llega a los 6.000 y la mitad que lo supera. La media entonces en este caso, ¿qué sería? El promedio, la suma de todos dividido la La cantidad. suma de todos dividido, listo. Claro, Ok. claro. Bien. Entonces, el desvío, ahí escuché un ruidito. ¿Qué es esto que aparece acá? Tratemos de no hacer publicidades. Bien. Me desconcentré, acá estamos. Tenemos la desviación estándar que es 259.000. Ahora, alguien me dijo que podía sacar el coeficiente de variabilidad, que lamentablemente esta macro no lo saca. Vamos a sacar el coeficiente de variabilidad OCB, que vimos ayer, que era un coeficiente que nos ponderaba la media, el desvío con su propia media, es decir, que el desvío sea 259.000 no nos dice nada, excepto que es un desvío de una media de 55.000. Entonces se desvía mucho. Vimos que para que sea homogénea la muestra, para que sea confiable, para que sea representativa, y se requería que esté por debajo del 10% la variabilidad. Podríamos estirarnos hasta un 20, hasta un 30, pero ya no es tan homogénea, más del 30 ni hablar. Vamos a ver cuánto nos da la variabilidad. Hacemos el desvío dividido la media. Podemos explicar. Lo ponemos en porcentaje, ya que está, para que a nadie le queden dudas. En formato de celdas voy a poner porcentaje. Y estamos hablando de una variabilidad del 468%. Nada. Dijimos que para que sea homogénea, para que sea confiable, para que sea representativa, tenía que estar por debajo de un 10, 20, 30, pero 10%, 468% está mostrando que esta media no es representativa para nada. Este valor no es confiable. No es confiable. No puedo esperar que en mi juego tenga 55.000 descargas. O puedo esperarlo, pero de casualidad. Si quieren, en un rato sacamos qué probabilidad hay de que tenga 55.000 descargas. Pero por ahora me quedo con que no es confiable. Ahora bien, si no es confiable, ¿qué hacemos? ¿Desechamos la muestra o es una oportunidad para saber qué hacer, para ver dónde estoy parado, para seguir analizando? Obviamente, es una oportunidad. Ya sabemos que el mercado de videojuegos, en base a esta muestra, no es homogéneo. Uno larga un videojuego y puede tener 500 descargas o 4,5 millones. Bueno, ya que cuando la media no es confiable, no hay mucho más para analizar a simple vista de este análisis descriptivo.
Pero si quisiéramos ir avanzando un poco, tenemos una kurtosis muy grande la kurtosis, quiere decir que los datos están muy concentrados en algún valor, que no es la media. Esto puede ser un dato interesante en este caso, ¿no? Están muy concentrados. Y mirando los dos a la vez, tenemos también una asimetría muy positiva. ¿Qué me dice una asimetría muy positiva? Una asimetría que es muy positiva como esta, me está diciendo que si grafico el histograma y luego hago un polígono de frecuencias para asemejarnos a una distribución normal, posiblemente tenga una distribución que esté muy concentrada y una fuerte asimetría hacia la derecha. Es decir, muchos juegos con pocas descargas y unos pocos con muchas descargas. Esto, sin haber hecho el gráfico, me estoy dando cuenta mirando que la media es mayor que la mediana. ¿Qué dijimos ayer que significaba que la media es mayor que la mediana? Una fuerte asimetría positiva, o de cola superior o a la derecha, como quiera. Lo cual lo confirmamos con el coeficiente de asimetría, que dio muy positivo. Al dar una gran kurtosis, hay elementos muy concentrados. Entonces me cabría imaginar un gráfico de esta forma, mucho más que tener un gráfico más parecido a la normal o de otro de simetría. Ya me estoy dando una idea, sin mirar mucho más, una idea sin entrar en detalles o sin entrar en exactitud, de que la mayoría de los juegos tienen, que hay más juegos con pocas descargas que con muchas. Aparte hemos visto que la mitad de los juegos tiene menos de 6.000, si algunos de 4 millones, estaría pareciéndose, este valor máximo se estaría pareciendo a algún tipo de outlier. ¿Cómo me van siguiendo hasta acá? ¿Algún comentario con este análisis? ¿Algo quieran preguntar o opinar? ¿Nos dice algo que el rango sea similar al máximo, por ejemplo? Nos dice que es muy chiquito el mínimo, porque el rango es la resta entre el máximo y el mínimo. Nada más, por eso. Nada más, Pero claro. no sé. Okay. Hay que sacar los cuartiles. A ver, ¿para qué sacarían los cuartiles? Y para ver en dónde están concentrados los datos. No sé, capaz que no están en la media, pero capaz que están en otro lado y capaz que en lugar de pocas descargas, que en donde se concentran más los datos. Y los datos chiquitos, los pocos datos son los juegos que se descargan mucho. A ver, vamos a ver. Lamentablemente, esta macro no nos saca los cuartiles, pero vamos a sacar los cuartiles. Vamos a sacar. Los cuartiles son 4, el 1, 2, 3 y el 4. Pero el 2 lo tenemos y el 4 también. Lo vimos ayer, ¿no? La mediana coincide con el cuartil 2 y el máximo coincide con el cuartil 4. Es decir, nos estaría faltando el cuartil 2 y el cuartil 3. Vamos a calcular el cuartil 2. El cuartil 2, ayer hablamos que el cuartil 2, que los cuartiles se usan, pero se suele usar otra medida que no son los cuartiles, ¿no? ¿Cuál dijimos ayer? Ahora hacemos igual. ¿No sería el cuartil 1 y cuartil 3? Sí, eso iba a Es decir. cierto, el cuartil 1, perdón. El cuartil 2, pusimos el cuartil 1. Bien. ¿Qué otra medida podríamos utilizar alternativa a los cuartiles? Que nos dice también los cuartiles si quisiéramos. Los percentiles. Muy bien, los percentiles, excelente. Excelente. Vamos a sacar el cuartil 1. El cuartil 1 saca así. Igual, si la conocen, si no pueden buscarla en fórmulas o en la F, pero se llama cuartil. Hay 3 tipos de cuartiles en Excel, X, Inc y nada. Este nada es un cuartil para viejas versiones, cuando tenemos un Excel de una versión muy vieja, antes del 2007 creo que era. El cuartil X y el cuartil IN se diferencian en que el valor límite está o no está incluido en el cuartil. Vamos a usar, es lo mismo, vamos a usar el cuartil X. En este caso es una muestra que no muestra demasiado. Entonces acá el cuartil X, que hay que pintar la matriz y el número de cuartil. La matriz
me la sé de memoria, es B2, B1, B2 a B792. Si no se la acuerdan, vamos y la pintamos, ¿no? De B2 a B792. Vamos de atrás para arriba. Acá no puedo poner el título porque no me da la opción de avisarle que hay un título. Entonces no lo pongo solamente los valores numéricos. Y luego hay que poner punto y coma, qué cuartil queremos. Si no se acuerdan esto, si no saben leer esto, también pueden poner en FDX y acá le dice la matriz y el cuartil que estoy buscando es el cuartil 1. Aceptamos y me da el cuartil 1, me da 1616. ¿Qué me interpreta el cuartil 1? Entre el 0 y el 1616 están el 25% de los datos más chicos. Muy bien, excelente. Excelente. También podríamos decir que el 25% de los juegos tiene como máximo 1616 descargas o no llegan hasta las 1616 descargas. Vamos a verlo con el cuartil 3. Entonces, igual, cuartil X. La matriz dijimos que era B2 a B792. Punto y coma. Y el cuartil que queremos es el cuartil 3. Puse 2. Cuartil 3. ¿Qué puse? ¿Qué pasó? Te tomó la hoja. 2, punto y coma, B. Ah, no dije qué hoja era. Claro. Perdón, no dije qué hoja era. Para no copiarlo todo, voy a bajarlo acá y lo voy a modificar. Voy a poner otra hoja. Vamos a modificarlo acá. B2, B3, B2. Dijimos que era B2 a B792 y el cuartil 3. Y ahí tenemos 24.000. ¡Apa! Esto sorprende un poquito, ¿no? A ver el análisis. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo analiza? Sería que el 75% restante llega. Restante no. Perdón, el 75% llega a las 24.000 descargas. Sí, sí, está muy bien. Más grave, ¿no? No llega. No llega, perdón. O llega como máximo, si querés, ¿no? También. Fíjense que el promedio da 55.000 a pesar de que el 75% de esos juegos ni siquiera llega a 25.000, para redondear un poco. Fíjense qué sobrevalorado que está el promedio. Que ni siquiera el 75% de los juegos llega a eso. Esto es interesante porque recuérdense que estamos viendo si nos conviene o no lanzar un videojuego y si quisiera, y vimos recién que con la media nos daba ganancia. Y eso podría decir que bueno, ganamos $500.000 en promedio, hagámoslo. Pero analizando un poquito más la media, vimos que no hay tantas probabilidades de alcanzarla, ya que el 75% de los juegos no llegan ni a la mitad de la media. Es decir, la probabilidad de alcanzar la media es menos del 25%. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, sí. Pero ¿no nos serviría más, por ejemplo, considerar la mediana en ese caso? ¿Tendríamos más probabilidades de alcanzar la mediana? Un 50%. Vamos a ver, ¿qué pasa con la mediana? A ver, veamos. 6.636. Perdemos. Es decir, está bien lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Uno está analizando y dice, mira, la mitad de los juegos perderían con esta estructura de cash flow, ¿no? Tengo que hacer algo. Muy interesante. Quiere decir que ya estás viendo que los datos empezaron a darnos información, ¿no? Acá podríamos no lanzar el juego, también puede tener la información, nosotros hacemos estadísticas, luego los gerentes, el director, el CEO,
verá si quiere hacerlo de todas maneras, si baja el precio o lo sube, si baja los costos, no sé, podrá buscar alguna forma de hacerlo funcionar, ¿no? Pero acá tenemos algunos temas todavía. Estamos trabajando en un precio que más o menos es el precio que se cobra, estamos ahí, podríamos bajarlo un poco, no sé si... Después habría que ver, dentro del análisis, si hay alguna relación entre las descargas y el precio, ¿no? O sea, mayor precio, menor descarga o más descarga, sería interesante también ver eso. Lo vamos a ver. Lo que sí que por ahora estamos viendo que está complicado y que debe tener una forma más o menos así. De hecho, podemos ver qué forma tiene. Podemos hacer el histograma. Excel lo hace el histograma. Sacamos acá las descargas. Vamos a insertar gráficos recomendados y buscamos un histograma. Acá está. Bueno, vamos a insertar el histograma, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con este histograma? Fíjense que nosotros tratamos, a ver si lo podemos. Vamos a pegarlo acá. Fíjense que intentamos esto y es más pronunciado todavía, ¿no? Hay más de 700 juegos en este primer intervalo, luego va bajando y un montón de intervalos vacíos y algunos poquitos que están acá arriba, que ahora vamos a tratar de buscarlos, que ni se ven. La escala que estamos trabajando ni se ven, pero algún poquito de haber por acá. Alguno muy pequeño, por ahí debe andar, ¿no? Pero la mayoría de los juegos están en muy pocas descargas, en menos de 98.000 descargas. Podríamos, yo el histograma lo hice rápidamente. Se puede hacer mucho mejor acá, puede hacer menos, y sería recomendable hacer menos intervalos, pero ustedes háganlo si quieren, tienen las instrucciones en los videos que están ahí en YouTube, pero con la misma macro análisis de datos, análisis de datos, pueden buscar la función acá en histograma y pueden dar un histograma un poco mejor que este también, ¿no? Que incluso les va a dar, voy a hacerlo así nomás, no voy a perder tiempo armándolo porque va a tardar mucho tiempo, pero podríamos tomar este histograma, podríamos tomar con los datos de aquí, creo que en esta función si le pongo la columna me los toma todos, y acá rango de clase no lo tendría que armar, pero le puedo pedir que me cree un gráfico en una hoja nueva y... ¿qué pasó? ¿La selección continua? ¿Qué? Sí, selecciones continua. Seleccioné cualquier cosa. A ver. 8B2, C2. Se me fue. Cualquier cosa seleccioné. ¿El rango de clases se podría hacer así, digamos, rápidamente? ¿O cómo se...? Y se puede hacer rápidamente, pero la verdad que haciéndolo rápido, una cosa es hacerlo rápido, otra cosa es hacerlo bien, ¿no? El rango de clases me va a decir cuáles son los... no sé qué pasó acá. De salida, Pareto, bueno. Tiene que tener más hoja bueno. El rango de clases me dice cuáles son los intervalos, tendría que armar los intervalos. Para ver si quiero, por ejemplo, un intervalo de 533, de 1000 en 1000, de 2000 en 2000, armo los intervalos, entonces aquí pongo la matriz que estoy buscando, voy a cancelar esto, lo voy a hacer acá para mostrarlo nada más. Buah. Tiene que estar aquí, perdón. Datos, análisis de datos, histograma, aceptar. Acá tengo esta columna. Acá en el rango de clases tendría que generar dos columnas donde me diga, o una columna por lo menos, donde me diga de dónde a dónde quiero cada intervalo. Creo que había dejado, creo que un dato al final de la varianza, me parece. No, perdón, del promedio.
abajo de todo, de la columna B, Sí, no, pero ese no me va a servir, ¿eh? Este no. está tomando también la media aritmética por eso. Ah, tenés razón. Muchas gracias. ¿Cómo no? Tenés razón. Esto era porque me está dando mal. Vamos a sacar esta medida de acá, así no tengo que trabajar tanto. Eliminar, muy bien, claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Histograma, aceptar. Acá tengo que marcar la columna B. Y ahora sí me va a dar en una hoja nueva este histograma, que es muy parecido al anterior, pero me dice cuánta frecuencia hay, ¿no? Está el rango de clase. Este es el rango de clase. Acá lo hizo automáticamente. Me preguntaban recién si lo puedo marcar el rango de clases. Yo acá puedo generar esta columna con los datos que yo quiero. Acá son demasiados, lo hizo automáticamente. Acá podría cambiar. Acá me dice, entre 0 y 533, ¿cuántos hay? Entre 533 y 4852, ¿cuántos hay? Entre 4802 y 9100. Estos son los límites superiores del intervalo y esta es la frecuencia. Con esta frecuencia lo grafica. Fíjense cuántos juegos hay agrupados acá en las columnas, en los bins más bajos, ¿no? Luego hay un montón que tienen poquitito, un montón que tienen cero o nada, y luego hay algunos poquitísimos, esto está hecho uno por uno, más o menos, no está hecho uno por uno. Y hay un poquitito que tienen más de 1 millón, algunos que tienen... Está hecho así automáticamente. ¿Uno podría cambiarlo? Sí, podría ponerle los valores que quiere. Entre 0 y 500, entre 500 y 1000. Si lo hace bien, para hacerlo bien hay que hacer una serie de cuentas que las pueden ver en los videos. No quiero colgarme con esto para ver un poco algunas otras cosas, pero vamos a hacer alguno parecido, a ver, sin entrar muy en detalle. Supongamos que queremos que vamos a hacer, sabemos que el mínimo es 533 y el máximo es 4 millones y pico. Entonces podemos poner el primero que esté entre 533 o entre 0 y, no sé, 50.000. El siguiente que esté entre 50.000 y 100.000. El siguiente entre 100.000 y 200.000. El siguiente entre 200.000 y 300.000. Entre 300.000 y 400.000. Pongo solamente el límite superior. Entre 400.000 y 500.000. Y luego dejo listo. Excel me va a generar una columna más que tiene más de 500.000. Vamos a agrupar todos los que tienen más de 500.000. Entonces, esta va a ser mi columna de descargas. Imagínense que acá está el límite inferior, ¿no? Límite inferior, superior, acá dice 500.000. Dice, por ejemplo, este de aquí, y acá puedo completar todo lo demás, ¿no? Es entre 100 y 200, 200 y 300, 300 y 400, 400 y 500, y acá va a aparecer algunos más. Entonces, yo quiero hacer estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, acá va a ser y más, 500.000 y infinito. Quiero que no me los haga hacer los intervalos, porque veo que la mayoría tienen poquito. Entonces, ¿cómo hago? Datos, análisis de datos, histograma, tenemos. Esta es la misma columna, pero el rango de clases, tomo esto. Solo la columna, el límite superior. Se pide una hoja nueva, que me cree el gráfico, y me da este histograma. Fíjense. ¿Ves? Entre 0 y 500.000 hay 668 juegos. Entre 500.000 y 1 millón, solo 48. Fíjense cómo esto se parece bastante más. Ojo, estoy agrupando acá entre 500.000 y 4 millones, que hay solamente 15. Si hay solamente 15 juegos más de 500.000. Entonces aquí estamos. Lo que hacemos al principio, si uno pegaría acá este otro, vamos a sacar este, sub. Y vamos a pegar el de recién. Vamos a pegar donde quiere. Que más parecido que es a esto que hicimos recién. Se ve la fuerte asimetría hacia la derecha, la kurtosis que hay acá y la fuerte asimetría hacia la derecha. Este histograma. Y eso que aquí tengo
un rango mucho más grande que estos que son todos iguales, ¿no? Pero tenemos una gran concentración en los que están más bajos. De hecho, nosotros dijimos que el 75% también es 24.000. Podría buscar el 85%. ¿Cómo puedo saber cuánto está el 85% más bajo? ¿Qué medida puedo utilizar? Percentil 85. Excelente, gracias. Percentil 85, que se calcula muy parecido a los cuartiles. Se hace igual, buscamos la función que es percentil, otra vez percentil x, int, buscamos x, pintamos de la matriz. Acá tengo que ir a buscarla porque no puedo, o le copio los datos porque no puedo poner el título. Y tengan cuidado cuando usan la función de percentiles, porque ahora, cuando pongamos el percentil 85, punto y coma, no puedo poner 85, tengo que ponerlo en porcentaje el percentil, es 0.85, ¿no? 0,85. Y ahí tenemos que el percentil 85 me da 52.370, fíjense, todavía por debajo de la media. Es decir, el 85% de los juegos no llegan a 85.000 descargas. El 85% de los juegos no llega a 52.370 descargas. Es decir, la media está por encima del percentil 85. Solamente el 15% de los juegos, tiene más de 52.000 descargas. Poniendo duro el panorama, ¿no les parece? ¿Y la media en qué posición estará? 85, 86, 87. ¿Qué les parece? ¿Tenemos una medida para buscar el camino inverso al percentil? Yo ya les decía que sí. Hay una medida que se llama rango percentil. Rango percentil. Que es la inversa. Es saber en qué posición se encuentra un valor determinado. Por ejemplo, en qué posición se encuentra la media. El rango percentil de la media, que son 55.472 descargas. Eso se busca en Excel como igual rango percentil, x como antes. Volvemos a pintar la matriz. Luego me pide que saque la cifra significativa, es decir, qué valor estoy buscando. Dijimos la media, que es 55.472, podría pintarla también. Y me dice que casi la pegamos, en el 86%. En la media está, la media, una pregunta interesante podría ser, ¿qué porcentaje de los juegos alcanza la media? ¿O supera la media? ¿Cuál sería la respuesta? 100 menos eso. Es decir, no es tan difícil. Es decir, solamente el 14% de los juegos supera la media. Es decir, tengo un 86% de probabilidad de no alcanzar la media. Se está complicando, ¿no? Se va complicando. Y así podría seguir buscando valores y ensayando situaciones. Lo concreto es que el mercado de videojuegos, está complicado. La mayoría de los juegos tienen pocas descargas, relativamente pocas descargas. Podemos sacar el porcentaje, pero acá más o menos lo vemos. Podría transformar estos valores del histograma en porcentajes fácilmente, ¿no? Divido por la cantidad y armo un bin distinto. Y ver que la mayoría de los juegos no
no tiene mucha, tener muchas descargas es un outlier acá. Claramente es un outlier. Si volvemos, ya que estamos un poquito, quiero mostrarles una función que muy pocos usan en Excel y es muy útil. Si queremos que el proyecto sea viable, si queremos saber cuándo es viable el proyecto, habría que ver a partir de qué valor el valor actual neto se hace 0, ¿no es cierto? A partir de qué número el valor actual neto se hace 0. Entonces, ¿cuántas ventas tengo que tener para que el proyecto sea viable? Porque si tengo 10.000 ventas, da pérdida. 15.000 ventas, bueno, 15.000 ventas, 15.000 descargas, ya da ganancia. O sea, estamos entre 10 y 15.000. ¿Cuál será el valor exacto? ¿Seguimos probando eternamente? Podemos hacerlo, pero si tenemos un software que lo hace, mucho mejor. Así que podemos, por ejemplo, podemos ver qué valor de venta hace que este valor sea 0. Es decir, una resolución iterativa, prácticamente un problema de programación lineal. Y eso en Excel se puede resolver con la función solver. El solver me dice, dadas ciertas características, ciertas restricciones, cuánto tiene que ser el valor de una celda. Entonces, abro el solver y me dice, establecer la celda objetivo. Establecer la celda objetivo. ¿Cuál será nuestra celda objetivo? Tenemos que ver qué celda queremos que tenga un resultado. Vamos a poner esta celda objetivo, está acá, aparece por defecto, la celda B26. Que es la que yo quiero analizar, la que quiero que me dé ese todo. Yo puedo decir cuánto quiero vender para tener $100.000 de ganancia, cuánto quiero vender para tener $200.000 de ganancia, la ganancia requerida por los accionistas, o podría decir, como en este caso, cuánto tengo que vender para por lo menos salir hecho, el punto de equilibrio. Esos son valores que la celda que va variando es la celda objetivo, esta. Entonces puedo decir cuánto es la máxima utilidad que puedo tener, la mínima que puedo tener, o en este caso, cuánto un valor determinado, como le dije, para tener 100.000 de ganancia o para tener 0 de ganancia, que salga hecho. Y acá dice qué celdas tengo que combinar. Y en este caso depende de una sola celda nosotros, que es esta, la celda de ventas, la celda C4. Entonces, ¿qué me hace el solver? Me dice, ¿cuánto tiene que valer la celda C4 para que la celda B26 tome el valor de 0? Ponemos resolver. Me dice, solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones, etcétera, etcétera. Aceptamos. Y me da resultado de 0 cuando las ventas son de 10.427. Es decir, para salir hechos, necesitamos 10.427 descargas. Para salir hechos, necesitamos 10.427 descargas. Ahora bien, ¿qué probabilidad hay de obtener 10.427 descargas? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Hacer lo que hiciste antes. Muy bien, sí, eso voy a hacer. Lo que hice antes depende cuándo. Ayer, ¿no? A ver, buscamos el rango, ¿no? El rango percentil de 10.427 descargas. Vamos acá, voy a pasarlo acá y voy a cambiar el número para copiar de vuelta. Era de B2 a B792 y acá en lugar de la media es 10.427 descargas. Entonces le ponemos Enter y vemos que el 60% de estos juegos, el 60%
el 60% tiene probabilidad de alcanzar un valor que haga que el valor neto actual sea igual a 0. Es decir, que el 40% no superan ese valor neto actual. Entonces, el 60% no lo alcanza. Mi probabilidad de obtener un valor presente neto positivo es del 40%. ¿Está bien? El 40%. Esa es la probabilidad de obtener un valor de al menos 0. Como acá tenía un 14% de obtener un valor al menos de la media. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos con un 40% de probabilidades? Bueno, eso dependerá, como decíamos ayer, de la característica del decisor, de la característica de la característica de la empresa, de si es conservadora, si es amante del riesgo, si es aversa al riesgo. O también seguir buscando cómo podemos mejorar estos valores, quizás, que aparentemente a simple vista nos parecen. Porque hasta ahora hemos trabajado con la variable, analizamos la variable descargas. Pero ¿de qué dependen estas descargas? ¿A ustedes qué les parece? ¿De qué depende la descarga? Los que saben de videojuegos, los players, los gamers. ¿De qué dependen estas descargas? ¿De qué depende que un videojuego tenga éxito? Dependerá del precio inicial, dependerá de la plataforma en la que corre, dependerá que sea múltiple jugador o solo jugador. ¿De qué dependerá? O a lo mejor no. O a lo mejor del tiempo, ¿no? De entrada no tiene muchas descargas, los juegos que tienen más antigüedad tienen más descargas. Bueno, tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, podríamos ver, y más adelante vamos a ver más de esto, si hay alguna correlación entre las descargas y el precio. La correlación es la asociación entre dos variables. Estadísticamente se mide con el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un valor que va entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación es cercano a 0, las dos variables no están relacionadas. Es decir, no tiene nada que ver el precio con la cantidad de descargas. Si el coeficiente de correlación es cercano a 1 positivo, quiere decir que hay una correlación positiva. Cuanto más cercano a 1, más fuerte la correlación. Quiere decir que a mayor valor de una variable, mayor de la otra. Es decir, que a mayor precio, mayor descarga. Podría ser o no. Y si el coeficiente de correlación da un número cercano a -1, hay una correlación, y cuanto más cercano a -1, más fuerte la correlación, negativa. Quiere decir, cuando aumenta una variable, disminuye la otra. Es decir, que a medida que aumenta el precio, disminuyen las descargas, o si disminuye el precio, aumentan las descargas. Entonces, y cuando ya les dijimos, si es cercano a 0 el valor, no hay correlación. No tiene nada que ver el precio, la descarga depende de otra cosa. Entonces podemos ver la correlación que hay analizando el coeficiente de correlación. Ponemos el coeficiente de correlación entre, por ejemplo, voy a poner la correlación entre descarga y precio. Descarga y precio. Entonces ponemos acá igual y vamos a buscar el coeficiente de correlación. Acá está. Me pide dos matrices, la de descargas y la de precio. La descarga era B2 era, ¿no? B2, B792. Lo podemos pintar, ¿eh? 792. Y la del precio era F2, precio inicial, ¿no? Precio de lanzamiento. F2, F792.
Vamos a ver cuánto nos da. Si cercano a -1, cercano a 0 o cercano a 1 el coeficiente de correlación. Y me dio cualquier cosa porque que me tiró error. Pusiste mal el número, profe. Gracias. ¿Cuál puse mal? B2, B972 puse, cualquiera. B792, gracias. Y acá sí está bien. Y nos da 0.05. Cercano a 0. Quiere decir que las descargas no dependen del precio inicial. Podrán depender de la edad del juego, es decir, cuanto más tiempo hace que lance el juego, más descargas tengo, tendría sentido, tendría que tener una correlación positiva. Probemos. Hagamos la correlación descarga-edad y vamos a ver qué sale. Igual coeficiente de correlación de B2 hasta B792, punto y coma. ¿La edad cuál era? Era la D. D2, D792. No, tampoco. No quiere dar un número cercano a 0, así que no hay una relación entre las descargas y el precio. Las descargas, evidentemente, están dependiendo de algún otro factor, que no es ni el precio ni la antigüedad. Por ahora podrá seguir buscando. Sabemos, algunas cosas sabemos. Sabemos que la mayoría de los juegos, hay más juegos con menos descargas, con muchas descargas. Tener una gran cantidad de descargas, más de 1 millón, es un outlier. ¿Cuánto es más de 1 millón? A ver, rango percentil. ¿Qué probabilidad de tener más de 1 millón? Estos que están como locos. Rango percentil de 1 millón. Vamos a ver. Rango percentil de 1 millón. Tenemos B2, B792 de 1 millón. A ver qué dice. 99%. Si menos del 1% de los juegos tienen más de 1 millón de descargas. Es raro, la mayoría tienen pocas descargas. Vimos eso. Así que es un dato interesante. Ni siquiera llega a la media. Hay una fuerte asimetría hacia la derecha, una fuerte curtosis. La media la superan solamente el 14% de los juegos. Nosotros, si queremos con nuestro cash flow tener un proyecto viable, es decir, un valor presente neto de 0, tenemos una probabilidad de menos del 40%. Solamente el 1% de los juegos supera el millón de descargas. Tenemos muchos datos, sabemos que va a ser duro, pero no sabemos de qué depende, qué lo explica. Sabemos que no lo explica la antigüedad, no lo explica el precio. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes que le explicará las descargas? ¿Qué les parece? ¿De qué dependerán las descargas? Yo calculo que será algo más del propio del juego, o sea, los visuales, si corre en Microsoft o no, cosas más específicas del videojuego que por ahí el precio o el tiempo. Sí. La popularidad también puede ser del tema del que trata el videojuego, generalmente influye mucho el tema de la historia, los personajes, la temática. O sea, no es lo mismo un juego de fútbol que uno de armas también, ¿no? Acá como que metimos a todo tipo de videojuegos en una misma bolsa. Muy bien los dos, muy bien Ana, muy bien Lionel. Es cierto. Una sola corrección a lo que dijo Hanna, que podemos analizar, tenemos en los datos si corre bajo plataforma Microsoft, pero creo que todos corrían. Algunos con Linux. Pero bueno, es un análisis ya más categórico, ¿no? Nos va a costar un poco hacerlo ahora con las herramientas que tenemos hasta acá. Pero sí, seguramente los videojuegos dependan de la moda,
dependan de la publicidad, dependan de otras cosas. A lo mejor lo de multijugador habría que analizarlo, podría ser que tenga que ver. Nos faltan herramientas, lo vamos a hacer más al final del curso. Ya sabemos de qué no dependen y qué características tiene el mercado. Claramente parecería que hay que concentrarse más en hacer un buen videojuego que en manejar precios o antigüedades para que la gente compre cualquier cosa. No obstante, quería mostrarles más o menos cómo se hace un análisis descriptivo. ¿Les queda más o menos claro todo esto, lo que vimos hoy? ¿Lo entienden? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran conversar? ¿Alguna? Bueno, sí. Todo claro, profe. Gracias por contestar. Pero bueno, esto era la parte práctica, pueden practicar, tienen el Excel, tienen otros Excel en la plataforma, también tienen la explicación de los videos para hacer otras cosas que no hicimos hoy o algunas parecidas. Tienen la forma es muy interesante la forma de hacer un buen histograma. En sus trabajos, si les toca a algunos trabajar con esto, van a hacer diferencia haciendo un buen histograma. Van a hacer mucha diferencia haciendo un buen histograma, se van a lucir. Y todo esto le van a encontrar una aplicación y van a empezar a tener, como les decía yo, herramientas para la toma de decisión, ¿no? Que la decisión sea algo más, porque estamos diciendo hacia el futuro y no tenemos muchas herramientas. Y acá estamos por lo menos buscando explicaciones, sacándole el mayor jugo posible a los datos, sabiendo por lo menos qué es lo que no tiene que ver para ir descartando. Por supuesto que cualquier resultado de lo que sea tiene más de una o dos variables que estamos analizando. Son muchísimas variables y algunas ni siquiera las conocemos. Pero bueno, así, trabajando con los datos, y podremos hacer mucho más con estos datos, solo que estamos empezando, vemos que alguna serie de números que en principio, yo no hice hincapié, pero la verdad es que estábamos hablando de datos crudos. Los datos que están acá, como aparecen de entrada, como los presenté cuando empezamos, son datos crudos, no dicen nada. De hecho, no solo dicen nada, sino que nos pueden confundir. Uno puede empezar a verlo, no mira hasta el final y puede decir, pero hay muchos juegos que venden mucho. Los datos crudos confunden, por eso los acomodamos. Yo podría haber empezado ordenándolos y ya tendría algún dato, pero bueno, hicimos el histograma. Pero no confundirse esos datos crudos que no nos dicen nada. Todos los datos dicen algo, hay que tratar de buscarlos. Arrancamos a analizarlos y vimos que el promedio, que parecía interesante, tampoco nos decía nada. Pero no nos decía nada el promedio en sí, como significaba el promedio, pero sí nos decía del resto. O sea, enseguida, a partir del promedio, empezamos a ver esa fuerte asimetría, la existencia de outlier y el hecho de que la mayoría de los juegos no tiene una cantidad importante de descargas. Y de hecho, el 60% de los juegos daría pérdida en nuestra estructura de cash flow. Bueno, todo ese tipo de situaciones se pueden sacar haciendo un correcto y profundo análisis exploratorio de los datos. Bueno, nuevamente pregunto si hay alguna duda. Y si no la hay, hasta acá llegamos hoy. Voy a dejar de grabar la clase. Luego, cuando se renderice entre hoy y mañana, trataré de compartirla en la plataforma. Y el próximo lunes nos estaremos encontrando en la facultad. No, miento. Perdón. El próximo lunes vamos a hacer nuevamente vamos a dejar una clase, un trabajo autónomo, no vamos a ir. Lo voy a dejar que tengan tiempo para ver los videos que siguen para practicar esto. El lunes no hay clase presencial. El lunes es feriado. Por eso no hay clase. Perfecto. No sabía por qué tenía previsto que no había clase, pero bueno, no hay clase, pero sí hay cosas para hacer. Perfecto. A ver, el jueves que viene, permítanme compartirles algo, pero no lo voy a grabar porque es sujeto a modificación, es indicativo, nada más esto, ¿no? A ver si puedo compartir algo. El lunes que viene estaríamos empezando, ustedes no van a hacer nada porque no hay clases, pero podrían ir viendo
todos los videos que quieran entre el 8 y el 18 de la lista de reproducción. El miércoles, que sí hay clase en la facultad, vamos a ver específicamente distribuciones muestrales, estimación puntual e intervalos de confianza. Que está en los videos 8, 9 y 10. Luego el jueves, también en la facultad, vamos a estar viendo lo que es la primera parte de prueba de hipótesis, que son los videos 11, 12 y 13. Y el otro lunes vamos a estar viendo en la facultad también los videos 14 y 15, que es ANOVA. Y luego el miércoles tendremos una clase práctica como la de hoy. ¿Está bien? Ese sería el camino próximo. En este camino próximo también aprovecho para decirles que está previsto para el miércoles 6 de marzo el examen final. Miércoles 6 de marzo, examen final. Profe, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer a modo de práctica de todo esto que estuvimos haciendo y que tenga los resultados como para nosotros No, chequear? resultados no hay porque es análisis esto. Traerlo lo conversamos en clase. Ok. No hay una respuesta a todo esto. Pero sí hay ejercicios en el campus. Hay ejercicio de todo esto. A ver, estoy abriendo el campus, a ver qué puedo ver acá. Acá está, inicio, materiales. En la práctica hay un... hay un archivo en la práctica, a ver. Práctico... Hay un PDF que se llama presentación de... A ver, voy a compartirles la pantalla de vuelta. Tienen en materiales, en la parte de práctica, acá está la clase de hoy, la que hemos visto recién, tienen, no, esta es presentación, presentación de datos, no hay, voy a subirles un práctico más de esto, pero también presentación de datos, en estos pueden sacar un montón de cosas. Y acá para trabajar los Excel, acá si abren este archivo van a aparecer una serie de preguntas sobre algún Excel. Los Excel, para trabajar este archivo, para responderlo, están dentro de aquí, de Excel Data Files, que hay un montón de Excel comprimidos con los datos para hacer el análisis que hay acá. O el análisis que quieran. Abren un Excel y hacen el análisis del enunciado. ¿Está bien? Ahí tienen. También hay muchos ejercicios en el libro de Berenson, ¿no? En el libro de Levin y Berenson, que es el libro de cabecera de la clase. Ahí pueden encontrar también muchos de esos ejercicios. Bueno, y cualquier duda en la clase del miércoles, aunque sea otro tema, cuando digo si hay dudas, me preguntan y vamos conversándola. ¿Algo más? ¿No? Sí, Edwin. Ok. Bueno, listo. Hasta acá llegamos. Aprovechen la clase, vayan mirando los videos. Es un curso intensivo. Gracias por estar. Les deseo un muy feliz fin de semana. Largo. Felices carnavales. Y nos estamos viendo el miércoles en la facultad. Chau a todos. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.